Queridos hijos, la voluntad y el amor del Padre Celestial hacen que yo esté aquí, en medio de vosotros, para ayudaros con amor maternal al crecimiento de la fe en vuestro corazón. Para que podáis comprender verdaderamente el propósito de la vida terrenal y la grandeza de la vida celestial. Hijos míos, la vida terrenal es el camino hacia la eternidad, hacia la verdad y la vida, hacia mi Hijo. Quiero llevaros por ese camino. Vosotros, hijos míos, vosotros que siempre tenéis sed de más amor, verdad y fe. Sabed que solo existe una fuente de la cual podéis beber, la confianza en el Padre Celestial, la confianza en su amor. Abandonaos completamente a su voluntad y no temáis. Todo lo que sea mejor para vosotros, todo lo que os lleve a la vida eterna os será dado. Comprenderéis que el propósito de la vida no siempre es ansiar y tener, sino amar y dar. Tendréis verdadera paz y verdadero amor. Seréis apóstoles del amor. Con vuestro ejemplo haréis que esos hijos míos que no conocen a mi Hijo y su amor deseen conocerlo. Hijos míos, apóstoles de mi amor, adorad conmigo a mi Hijo y amadlo por encima de todo. Procurad vivir siempre en su verdad. Os doy las gracias. Hoy es un día que estamos iniciando, que estamos ya en la segunda meditación de este retiro. Es un día también para darle muchas gracias al Señor, porque siempre que Él propicia un encuentro con el Señor y especialmente también con la Virgen María, es un motivo para darle... Sense micro. Debe ser la interferencia, ¿no? Sí. Sí. Creo que no era el móvil, ¿eh? Quizás soy yo. Però fa gràcia perquè és que no, aquí no se sent les interferències. Tu jo aquí és allò. És aquella estria. És aquella. Sí, ¿se oye? ¿Se oye? Sí, se oye bien, ¿no? Bueno, ya se ve que no, hoy no es el día del micro, ¿eh? Pues también hay que darle gracias a Dios de las cosas y de las contrariedades de la vida, ¿eh? Pues mira, tendremos que hablar un poco más alto. Ahora sí que se oye, ¿no? Sí, ahora sí se ve. Bueno, pues intentaremos continuar así, ¿vale? Allò m'has de quedar allà i agafar l'energia de... Alguien se tiene que sacrificar por el grupo. El otro día nos hablaban de los cyborg, de las... Uriol, te vas a transformar en un cyborg, ¿eh? El transhumanismo. Sí. Alguien tiene que aspirar las vibraciones negativas. Estic a morir d'allò perquè surti fluid. Una cadira, no? La Maria te fa veure que fa alguna cosa, però no fa res. Bueno, pero ahora de momento se oye, ¿no? Vamos a intentar continuar. Pues decíamos que
Estos retiros son siempre motivos de mucha alegría, porque el Señor se hace presente y también en estos infortunios también se hace presente y gracias a las personas que lo hacen posible, ¿no? Pero hoy me llamaba la atención cuando leíamos el mensaje, ¿no? Nos decía, la voluntad y el amor del Padre hacen que yo esté aquí. Dios, en la prueba del gran amor que Dios nos ha dado, es el envío de su Hijo Jesucristo al mundo. Y todos sabemos que Jesús viene al mundo para redimir nuestros pecados. Pero, ¿y el papel de la Virgen María? El papel de la Virgen María es un papel muy grande que no solo se inició en este mundo, sino que continúa claramente y visiblemente por todos nosotros en el otro mundo, cuando nos dice que viene aquí para ayudaros con amor maternal al crecimiento de la fe en vuestro corazón, en nuestro corazón. Como la Virgen María es en sus mensajes, siempre hay como, por lo que estamos leyendo y escuchando, siempre aparece la palabra oración y siempre aparece la palabra amor. El amor es lo que mueve a la Virgen María a cumplir la voluntad de Dios, así como su Hijo Jesucristo, lo que le movió también fue el amor a cumplir la voluntad del Padre. Y nos dice a ese crecimiento en la fe en nuestro corazón. Por eso muchas veces en nuestro interior vemos cómo nosotros sentimos que tenemos fe, que tenemos alegría, que tenemos esa creencia verdadera en la Virgen y en el Señor. Pero esa fe que tenemos aquí arriba no la tenemos en nuestro corazón. Es como si nuestro corazón muchas veces estuviera enfriado. Me recuerda que en los últimos años hemos tenido reuniones, los sacerdotes de mi arciprestazgo, en una parroquia que siempre estaba el termostato a 18 grados y medio. Tenía la calefacción, tenía el calentador, el radiador, las tuberías, lo tenía todo, pero la temperatura siempre estaba a 18 y medio, con lo que las comidas eran realmente frías. Muchas veces yo me tenía que poner el abrigo y yo y otros. Y eso significa también que en nuestro corazón, a veces en nuestra vida, tenemos todas las instalaciones, tenemos el radiador, tenemos las tuberías, tenemos el calentador, pero no hay agua caliente en ellas. ¿Por qué no hay agua caliente? Porque nuestro corazón se ha enfriado. ¿Y qué es lo que le pedimos hoy a la Virgen María? Le pedimos, entre otras cosas, que venga a nuestro interior y que nos caliente, que nos haga llamas en nuestro corazón. Como cuando Jesús decía al mundo que había venido al mundo a incendiarlo. Quería que hubiera fuego. Y ese fuego es el que muchas veces a nosotros nos falta, porque no tenemos ese fuego. Y cuando Dios nos da ese fuego, entonces no podemos parar. Es como si tuviéramos que saltar. Es como si nos pudiéramos imaginar qué pasaría si a nosotros nos pusieran como un carboncillo ardiendo en el bolsillo. Estaríamos así saltando, ¿no? Pues eso es lo que quiere Dios que hagamos en nuestro interior. En la medida en que Dios va incendiando ese corazón a través de la Virgen María, entonces nosotros sentiremos esa pasión y esas ganas de ir al mundo y iluminarlo y llenarlo de ese fuego que muchas veces nosotros somos los primeros que nos damos cuenta que no lo tenemos. Por eso también leía el otro día Eclesiastés, que nos decía que el temor a Dios y hacer lo que Él quiere, es por eso que consiste el hombre, y es que la voluntad divina, tomada en general, constituye la regla suprema del bien. Y esto nos recuerda entonces que no es suficiente cuando leíamos el Evangelio, Señor, Señor, sino que lo que tenemos que hacer es cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos descubrir cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no en general, sino en cada uno de nosotros. Esa voluntad es la que hoy también le venimos a preguntar. Señor, ¿qué es lo que tú me pides a mí en cada momento? Y esa voluntad de Dios es la que la podemos encontrar a través de la oración que decíamos esa mañana, en ese trato personal con Dios, en ese trato confiado, entregado a un Dios que sabemos que nos ama y que ha creado una vida para nosotros, y en esa vida están todas las circunstancias, las buenas y las malas.
Y es cuando nosotros descubrimos lo que Dios quiere de nosotros y lo aceptamos tanto en el bien como en el mal, entonces nosotros estamos en disposición de empezar a descubrir la luz de Cristo. Porque cuando acepto aquello que Dios me pide a mí, entonces es cuando viene ese fuego devorador, esa luz que viene del Espíritu Santo y no solo nos ilumina para descubrirla, sino que nos ayuda a poder realizarla y llevarla a cabo. Porque cuando a veces descubrimos lo que Dios nos pide, y nos lo pide a diferentes modos, a los sacerdotes nos piden que nos entreguemos. Había un mensaje de Benedicto XVI a los sacerdotes que nos decía que nosotros que la gente no tenía que vernos a nosotros como funcionarios que se entregaban en los momentos en que hacían de sacerdote, pero que después llegaban momentos en que se desconectaban y entonces como que dejaban de ser sacerdotes. Y en esa voluntad que nos decía a nosotros era la aceptación de nuestra vocación a ser entregado completamente en la cruz de Cristo. Esa misma cruz, esa misma voluntad es la que también os pide a vosotros. También vosotros, la mayoría que estáis casados y que tenéis hijos, vuestra vocación pasa también por saberla escuchar en el Señor, descubrirla en vuestro interior. Y cuando sabéis que Dios no solo os llama a una vida matrimonial entregada, os llama también a una vida matrimonial sacrificada y entregada en la cruz. Esa cruz que está presente en todos y cada uno de nosotros. Y esa cruz que tanto nos asusta, porque esa cruz es en definitiva el camino de santidad que Dios ha elegido por todos y cada uno de nosotros. Esa perfección que es en el fondo esa entrega a esa voluntad de Dios, llega a su culmen como cuando esa voluntad de Dios y esa voluntad nuestra se unen y allí es cuando se realiza el verdadero amor. Y entonces es cuando allí descubrimos a un padre y a una madre que están llenas de delicadeza y de amor. Un corazón de una madre que se olvida de sus hijos. Pues sabemos que los hijos pueden olvidarse de las madres e incluso algunas madres incomprensiblemente se pueden olvidar de Dios, se pueden olvidar de sus hijos, pero sabemos que Dios no se olvida de nosotros. Por eso a veces cuando llegamos a descubrir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hay un rechazo en nuestro interior, porque no lo creemos, porque no lo queremos hacer, porque no nos vemos capaces de realizarla. Y entonces aparece lo que nos decía también hoy la Virgen María en ese mensaje, que nos decía sobre todo de que todo ese camino iba en esa vida terrenal hacia la eternidad, hacia la verdad y la vida, hacia su Hijo, era un camino de confianza en el Padre. Confiar en el Padre. Cuando uno descubre qué es lo que Dios quiere para él y en el fondo lo acepta, es cuando ese camino empieza a ver la luz. Esa luz de la confianza y de la entrega. Ese camino de confianza y entrega es en el fondo un camino también de mucha humildad y de mucha confianza. Humildad porque nos recuerda que nosotros solos no podemos conseguir aquello que el Señor nos va pidiendo. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida de santidad entregada en el matrimonio? ¿Cómo yo puedo entender las dificultades de mi mujer? ¿Cómo puedo comprender las dificultades de mi esposo, a mis hijos, en los problemas, en las dificultades? ¿Cómo nosotros los sacerdotes también podemos comprender las dificultades por las que pasan otros sacerdotes o incluso nosotros mismos, si no estamos unidos a esa confianza del Señor? Esa confianza que nos impulsa a darnos cuenta que esa confianza también tiene muchas veces dificultades en el camino. ¿Por qué muchas veces no acabamos de confiar en el Señor? Porque muchas veces también criticamos aquello que el Señor nos ha dado en nuestra vida y entonces le pedimos explicaciones. ¿Podríamos imaginarnos cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros? A mí me gusta mucho ver una imagen de un Dios que se acerca a mí cuando yo tenía 8 años.
Esa imagen es la que primero me llena de ternura hacia Dios y sé que Dios nos mira así como si fuéramos niños. Y cuando Dios nos mira así como niños y nosotros también le miramos a Él como un padre y siendo nosotros esos niños de 7, 8, 9 años, entonces solo podemos coger la mano y fiarnos del Señor. Cuando un niño se fía de su padre, nunca critica sus decisiones, nunca pone en duda los caminos que ha elegido para su hijo, porque está tan acostumbrado a que su padre le ame, está tan acostumbrado a confiar en él, está tan acostumbrado a que todo aquello que Dios hace, es decir, ese padre hace, está tan bien hecho, que entonces solo queda la admiración y la plena confianza en Dios. Eso es lo que muchas veces nosotros no comprendemos, al igual que también cuando veo en el hospital cuántas personas sufren, pero cuando llega el médico se les abren los ojos y todo lo que el médico les dice es aquello en lo que plenamente confían. Si lo dice usted, si usted lo dice, doctor, haré lo que usted me diga. Si hace falta dejar de comer, si hace falta sacrificarse, entonces ellos son capaces de hacerlo porque entienden que lo que el médico les está diciendo es aquello que ellos necesitan para vivir esa entrega y vivir esa confianza en esa voluntad de Dios. También nos damos cuenta que muchas veces no acabamos de confiar en el Señor porque ponemos toda nuestra confianza en las personas y en las cosas. Ese apego a las personas, al cariño de las personas, el apego a las cosas materiales, no nos damos cuenta, pero nos van alejando del Señor, porque ponemos toda nuestra confianza en esas pequeñas cosas, pero si no tuviéramos esas pequeñas cosas, ¿qué sería de nosotros? Y ahí es cuando nuestra fe empieza a ser probada, porque queremos descubrir el cielo en esta tierra, y no nos damos cuenta que lo que Dios quiere en este mundo es que vivamos tan unidos a Él, tan confiados en Él, que no necesitamos estar apegados a nada, ni a las cosas ni a las personas. Por eso cuando en las personas empezamos a descubrir que nos falla nuestra esposa, que nos falla nuestros padres, que nos falla el sacerdote, que nos fallan tantas personas a las que nosotros habíamos puesto toda nuestra confianza, es como si ese mundo, el que habíamos construido, se empieza a desmoronar. Y en ese desmoronamiento también nos arrastra a nosotros y caemos en esa tristeza, caemos en esa debilidad, en esa desconfianza. Y sin darnos cuenta, nos vamos alejando del Señor. Y lo que el Señor nos está diciendo es que yo también estoy tras esas personas. Estoy tras esas personas y esas cosas. Por eso cuando esa mujer, esa esposa, ese marido, esos hijos, ese sacerdote nos están fallando, tenemos que aprender a ver a Dios en esa persona, a Dios en mi esposa, a Dios en mi marido y en mis hijos, porque sólo así podremos entender, querer y comprender que Dios está en la debilidad de mi esposa, la de mis hijos, de mi marido y de todas las personas. Y es allí cuando nosotros nos unimos a esa confianza y a esa voluntad de Dios que pasa por amar a estas personas también en estas circunstancias. ¿Cómo nosotros podríamos amar a esas personas si no descubriéramos el rostro de Jesús tras ellas? Y por eso cuando fallan, nosotros no podemos fallar, porque nosotros hemos comprendido que nuestra fe y nuestra confianza no están en ellas, sino están en Dios. Y cuando un hijo ve así a su mujer, cuando un hijo ve así a su padre, cuando un hijo ve así al sacerdote, como ve a Dios en esas personas, no teme. Sabe que Dios no le suelta de la mano, y aunque las circunstancias parezcan tan adversas, tan difíciles e insuperables, al ver a Dios tras esos acontecimientos, nuestra fe sigue de pie y no decae. Muchas veces también nos damos cuenta cómo el Señor va golpeando todas aquellas cosas que nosotros somos, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, y le vamos pidiendo a Dios, Señor, ayúdame a ir superando mi egoísmo, ayúdame a ir superando mi soberbia, y se lo pedimos constantemente, y de repente llega un momento en que ese orgullo, hay un día en que nos humillan,
Hay un día en que ese egoísmo nos quitan aquello que tanto nosotros queríamos. Y entonces nos quejamos a Dios. ¿Por qué, Señor, has permitido todas estas cosas? ¿Por qué has permitido que me humillaran delante de tanta gente? ¿Por qué has permitido que tenía todas estas cosas y ahora no tengo nada? Y no nos damos cuenta que al Señor le hemos pedido todo eso. Le habíamos pedido: Señor, ayúdame con el orgullo, ayúdame con mi egoísmo y ayúdame con tantos otros problemas que muchas veces tenemos en nuestro interior. Y cuando Dios nos ayuda, entonces nos quejamos. ¿Y por qué nos quejamos? Porque no comprendemos que tras todas esas cosas está el mismo Dios entrando y ayudándonos. Porque si nosotros tuviéramos un problema y viéramos una gangrena, por ejemplo, en una pierna, ¿quién sería capaz de poder cortar esa pierna? Nadie puede hacer eso, porque tenemos miedo, porque nos haría daño y porque somos incapaces de poder hacerlo. Entonces necesitamos a ese cirujano, que es el mismo Dios y que es un Padre. Ese Padre que viene a nosotros con todo su amor y con todo su cariño y entonces empieza a cortar. Y cuando empieza a cortar, ¿qué daño nos hace? Nos hace daño allí, precisamente donde le habíamos pedido. En ese orgullo nos duele, en ese egoísmo nos duele en todos esos defectos que tenemos cada uno de nosotros. Pero nos rebelamos ante Dios. ¿Por qué permites todo eso? Cuando no nos damos cuenta que se lo habíamos estado pidiendo constantemente. Y es allí donde tenemos que recordar que ese Dios es un Padre. Esos mensajes de la Virgen que nos va recordando constantemente el amor de María y el amor del Padre hacia sus hijos. Esos hijos que siempre saben que Dios les va escuchando y que Dios siempre les da aquello que necesitan y le piden. También podemos comprender cómo el Señor siempre, tras las cosas que aparentemente pueden ser negativas, siempre es capaz de sacar cosas tan positivas y tan buenas. Lo hemos visto en la Biblia, en los Evangelios, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Abraham, que había sido escogido para ser el líder de ese pueblo, el Señor le pide una prueba de amor tan grande. Le pide que entregue a su propio hijo Isaac. Y podríamos preguntar, ¿cómo Dios es posible que llegue a entregar, a pedir eso a un padre? ¿Qué padre podría entregar a su hijo aunque Dios se lo pidiera? Y como lo hemos leído tantas veces, no le damos importancia. Pero vosotros que sois padres, si Dios os dijera: entrégame a uno de tus hijos, al único que tienes, que a lo mejor te ha costado tanto de tener, a lo mejor no seríamos capaces de poder entregar eso. Pero porque no acabamos de comprender esa figura de ese padre y madre que es el mismo Dios, en el que Él comprende toda nuestra naturaleza, porque nos ha creado desde su corazón. Él sabe cómo somos, lo que pensamos y sentimos. ¿Es que es un Dios indiferente a nuestros sufrimientos? ¿Es que es un Dios que vive alejado de nuestros problemas? Entonces Dios se hace presente también en esas dificultades que muchas veces no llegamos a comprender.